Sean bienvenidos a este podcast Entrenamiento Legal. Desde que estamos en las aulas de las facultades de Derecho, soñamos con ser abogados exitosos. Que esta profesión nos permita cumplir nuestras metas personales y patrimoniales. Todo eso es posible, pero para ello necesitamos entrenarnos duramente. Entrenarnos en conocimiento legal que plasmaremos en escritos, documentos o expresaremos en audiencia. Y en un mundo tan competitivo, también es necesario entrenarnos en habilidades y aptitudes personales que se requieren hoy en día de los juristas del siglo XXI. Para eso es este espacio. En este podcast compartiremos contenido legal que es aplicable en el ejercicio profesional y también compartiremos contenido de crecimiento personal que nos permitirá ejercer de manera más efectiva la abogacía y el notariado. Mi nombre es Josué Cum y juntamente con un gran equipo de trabajo hemos preparado este espacio para tu entrenamiento legal. Sin más, comenzamos. Sean todos bienvenidos a su podcast Entrenamiento Legal. El día de hoy estamos en nuestra sesión de entrenamiento número 82, siempre haciéndole la invitación que si no ha visto nuestras pasadas 81 sesiones de entrenamiento, pueda usted utilizar la opción que dan tanto Spotify como YouTube, de ver desde la más antigua a la más nueva e irse pasando ahí el tiempo que me va a dar un gusto compartir con usted ahí de manera virtual. Así que si no lo ha hecho, le invito. Y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema bastante común que solicitan en las oficinas profesionales y es, fíjese licenciado, que quisiera pasar la casa de mi esposa para mi nombre o viceversa, la casa de mi nombre de esposo para mi esposa. Y entonces, esta es una circunstancia en donde, por eso hemos titulado el presente sesión de entrenamiento como la mejor forma de pasar un inmueble de un cónyuge a otro, porque pudieran haber diversas modalidades o diversas cuestiones, así que yo le quisiera compartir algo que cuando lo supe dije yo, qué útil esta perspectiva. Y le quiero contar. Primero, una de las opciones que pudiera ocurrírsenos es en compraventa. Y le quiero compartir que esa la descartamos completamente. No puede darse compraventas o ventas entre cónyuges porque así lo regula el artículo número 1792 del Código Civil. El marido no puede comprar de su mujer ni esta de aquel, aunque haya separación de bienes. No quedan incluidas en la prohibición las adjudicaciones en pago entre cónyuges por la acción de liquidación de sociedad conyugal. En este orden de ideas, esa primera frase que hice alusión, el marido no puede comprar de su mujer ni esta de aquel, aunque haya separación de bienes. Esta es una prohibición expresa de que no puede darse compraventa entre cónyuges. Así que usted de una vez descartado compraventa entre cónyuges. Incluso le quiero compartir una vez, hace ya un tiempo, pero hicimos un traspaso del bien de un cónyuge varón a una cónyuge mujer y no ve que nos solicitan que digamos en qué títulos estaban transmitiendo porque en este caso identificaron que eran cónyuges y que en qué título se había dado la enajenación porque era prohibida la compraventa entre cónyuges. Tuvimos que hacer un contrato de donación y procedió a inscribirse el vehículo de hombre a la mujer. En aquel momento los traspasos se hacían un poco distinto a lo que es hoy, pero al menos no quería dejar de compartirle esa perspectiva. Así que punto número 1 para esta sesión de entrenamiento, está prohibida la compraventa entre cónyuges. Usted le acabo de mencionar ya una de las opciones, que es que se done el bien, ¿verdad? Hacer una donación entre vivos. Y esta es una de las opciones que pudiera ser para enajenar bienes, ¿verdad? De entre cónyuges. Y aquí sí no hay prohibición, obvio. O sea, esto sí tenemos la plena libertad de que cualquier cónyuge le puede donar el bien al otro de los cónyuges. ¿Qué implicación tiene esto? Que paga el impuesto al valor agregado. En este caso paga 12% del impuesto al valor agregado. Siempre tenga en cuenta que se va a tomar el valor mayor entre el que está en matrícula fiscal, matrícula municipal, registrado, en cualquiera de las matrículas estatales o registros estatales, el que sea mayor. Y este puede ser un importe alto, ¿verdad? Le quiero compartir que tuve la triste noticia que mi cliente
me llama que tenía una enfermedad muy complicada y que quería pasar todos los bienes a nombre de la esposa. Y entonces, pues analizando, obviamente hacíamos ver todos los gastos que conllevaría una donación, y fue ahí donde hicimos la opción que le voy a indicar en el siguiente punto, que es la liquidación parcial de bienes, liquidación parcial del patrimonio conyugal y adjudicación en pago, y ahí le voy a contar por qué pudo haber sido esa una buena opción. Lo que sí le decía, que cuando hicimos la suma del 12% de impuesto al valor agregado al hacer donaciones, pues era una cantidad bastante grande. Así que, ¿qué implicaciones tiene hacer donaciones? Pues primero, paga IVA, 12%. Segundo, obviamente el cónyuge que dona ya no va a poder en su momento reclamar ese bien como un bien conyugal, ¿verdad? Porque él mismo a título gratuito lo enajenó a favor de la persona. Así que ya no va a poder reclamar allí, pero tiene una ventaja el hacer donaciones. Y la ventaja que tiene es que recuerde que el contrato de donación entre vivos es revocable por causa de ingratitud. Así que si yo le dono a mi cónyuge mi bien y después ella me desampara, ¿verdad? Y no me atiende mis necesidades en ese sentido que pudiera yo haber tenido, yo puedo hacer una escritura de revocación de la donación por causa de ingratitud y notificarla judicialmente, ¿verdad? Se dice más fácil de lo que se hace y es, pero se puede realizar. Entonces esa es una ventaja porque realmente pudiera revocar la donación por causa de ingratitud. Y en alguna oportunidad he participado en asesoría de este tipo de contratos, solo que lo que hace el cónyuge, por ejemplo, una persona muy mayor, ya era un cónyuge de más o menos unos 80 y tantos años, que mejor quiso arreglar las cosas y dejar la casa a nombre de su esposa. Era el segundo matrimonio, ya que había enviudado. Y en este caso lo que él quiso asegurarse es, mejor se reservó el usufructo vitalicio. Así que le donó a su cónyuge reservándose el usufructo vitalicio del bien, y así fue como se hizo esa donación entre vivos entre cónyuge. Una buena opción con las implicaciones que le acabo de comentar, que dentro de la ventaja es la revocación por ingratitud pudiera hacerse, y como otro tipo de seguro es que pudiera constituirse usufructo vitalicio o reservarse usufructo vitalicio a la persona que dona. Así que esa es una ventaja en cierta medida. Y la que a mí me pareció fascinante, cuando la conocí dije yo, no puedo creer que sea tan fácil y tan útil esta parte. Y es la liquidación le llamamos liquidación parcial del patrimonio conyugal y adjudicación en pago. Y le quiero traducir qué significa esto. Recuerde, primer aspecto que usted tiene que tener muy en claro, que la liquidación del patrimonio conyugal va a poder hacerse solo cuando existe patrimonio conyugal. ¿Y cuándo existe patrimonio conyugal? Solo cuando los cónyuges están casados por comunidad absoluta o comunidad de gananciales. Si están casados por separación absoluta, no hay patrimonio conyugal, no hay bienes en común. Así que la liquidación parcial del patrimonio conyugal y adjudicación en pago quiere decir, ¿sabes qué? De todo lo que hemos hecho juntos, repartámonos esta casa o estas casas. Eso significa, de todo el patrimonio conyugal que podamos llegar a tener, liquidemos solo esta casa o estas casas. Y liquidan, por eso se llama parcial, porque pueden liquidar solo esa parte que le estoy comentando o del inmueble que pudiera ser. A eso nos referimos con esta liquidación parcial del patrimonio conyugal y adjudicación en pago. Y entonces, ¿qué conlleva esto? Primero, necesitamos que los cónyuges estén casados por comunidad absoluta o comunidad de gananciales. Segundo, es importante que se sepa y que le instruyamos al cliente que ya no va a poder alegar derechos sobre ese bien en base al matrimonio, porque ya lo repartió. Prácticamente de todo lo que hicieron juntos, ese bien ya lo repartió. Así que en el futuro no pudiera alegar, mira, dame mi mitad de ese bien. Disculpa, pero ese ya lo liquidamos, ese ya lo repartimos. Así que no va a poder alegar, y lo tiene que usted establecer muy en grande a su cliente, que si procede a hacer esto ya no va a poder reclamar después. Le quiero contar uno de los contextos donde a veces se utiliza esto. Que, por ejemplo, el marido tuviera muchas deudas con tarjeta de crédito. Entonces, apenado por su situación de deuda, y la única casa que tienen fue la que su papá le dio a él, de donde vive él y su familia, mejor la va a pasar a nombre de la esposa, porque la esposa no tiene deudas como tal. Entonces, buscando eso,
Imagínense que por evitar que se lo quiten los bancos, a los años se quiere divorciar, pues no, tiene que tener muy en claro que ya no va a poder alegar derechos sobre este bien por lo mismo, ¿verdad? Porque ya lo repartió cuando quiso salir de la situación de deuda, ya lo repartió en este caso y ya no va a poder reclamar derechos sobre ese bien en patrimonio conyugal, ¿verdad? Así que, ¿qué conlleva? Como le había indicado, conlleva de que ya no se va a tener derechos sobre ese bien, que es parcial porque repartieron ese bien, y una gran ventaja, no está afecto a ninguno. Obviamente, si el bien está inscrito solo a nombre del hombre, la escritura prácticamente lo que dice es, vamos a repartir este bien y liquidando este bien, se lo vamos a dejar, se lo vamos a adjudicar a la esposa. Y así. Y como este no es ningún acto grabado, usted me va a decir, Miguel, pero está exento. No está exento. Es que no está grabado con ningún impuesto. Esta enajenación del marido a la mujer por este concepto no está grabado con ningún impuesto, por lo tanto, no paga impuesto alguno, más que yo siempre le adhiero los 50 centavos por razón registral. Allí a veces el registro ni lo exige, pero yo siempre se lo agrego. Así que 50 centavos es lo que le adherimos de timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolo de ese impuesto, ¿verdad? Por lo tanto, esta es una gran ventaja. Le quiero contar dos casos, el que le contaba de mi cliente que estaba en una enfermedad muy grave, pues 4 bienes enajenó así. ¿Y cuánto pagó de impuesto? 0. Bueno, 2 quetzales por los 50. Allí lo quisimos hacer en escrituras distintas. Así que esa fue una connotación y lamentablemente a los meses, pocos meses, falleció y ahora, gracias a haber hecho eso con tiempo, pues todo, no hubo necesidad de intestado porque todo quedó solventado. En el caso de otro cliente, en donde, y aquí me quisiera compartir una particularidad. En el caso de esta segunda historia, que para mí fue fascinante porque hasta lo discutíamos con mi esposa, tengo la bendición que también es abogada, al menos con quien platicar respecto a eso. Yo le decía, mira, yo tengo una pena con esta otra que tengo que hacer, porque mi cliente recibió los bienes a título gratuito. Es decir, eran 2 inmuebles que había recibido el cliente a título gratuito. Y yo le decía, pues para el registro de la propiedad es muy evidente que él los recibió a título gratuito. Entonces, ¿cómo me va a permitir repartir un bien si entró a título gratuito? Le decía yo. Entonces yo creo que me lo va a suspender. Y ella, muy sabia, me decía, no hombre, si el patrimonio conyugal puede ser infinito, puede ser mucho más grande. Y así yo quiero adjudicarte este para vos, este para vos, este para vos, este para vos, y así, pues es decisión de cada quien. El registro de la propiedad no se va a poner a pensar en eso. Tenés razón, le dije, no se va a poner a pensar en eso. Si imagínate, yo le doy, mira, las 2 casas que me regaló mi papá, esas te las quedas vos, y yo me voy a quedar con el carro Tesla, y así quisimos liquidarlo, pues es nuestro clavo, ¿verdad? Así que esa misma libertad le quisiera empoderar a través de esto, porque como me pasó a mí, ¿verdad? A veces uno tiene ciertos temores y eso es lo que quería aportarle aprovechando. Y en conclusión, en una sola escritura, decidimos, ¿verdad?, hacer la liquidación de estos 2 bienes que había adquirido mi cliente a título gratuito y los liquidamos adjudicándoselos a su esposa. Y yo le decía a mi cliente, mire, esas son las casas que le dejó su papá. En este caso, entonces yo le sugiero que establezcamos una reserva de usufructo vitalicio para usted. Me parece muy bien, licenciado, hagamos eso, me dijo. Y hicimos. ¿Cuánto pagamos de impuesto? 0, ¿verdad? Le quiero contar otra cuestión que a veces pasa con este tipo de escrituras, que cuando usted tiene que tener a la vista un certificado de matrimonio para ver cuál es el régimen económico del matrimonio. Y cuando usted tiene a la vista un certificado de matrimonio, hay veces que el certificado de matrimonio dice régimen económico, no especifica. Así indica, régimen económico, no especifica. En ese orden de ideas, usted ya sabe que de conformidad con el artículo 126 del Código Civil, tenemos un régimen subsidiario, es decir, a falta de capitulaciones sobre bienes se entenderá contraído el matrimonio bajo el régimen de comunidad de gananciales. En uno de los casos que he visto, decía el certificado de matrimonio que no especificaba el régimen, por lo tanto yo afirmé que el régimen que aplicaba era comunidad de gananciales y así escrituramos. Y entonces pues ya le cuento que en general esta escritura para siendo sencilla, en la cláusula primera hacemos ver
que están casados, ¿verdad? Los datos del matrimonio y el régimen. En la cláusula segunda, pues el cónyuge varón, imaginémonos, es propietario y hace ver la propiedad del bien. En la cláusula tercera fue donde me reservé el usufructo vitalicio para mi cliente en aquella oportunidad. En la cláusula cuarta es donde se indica, ¿verdad?, que se adjudica en pago por motivo de la liquidación parcial del patrimonio conyugal el inmueble individualizado en la cláusula segunda, ¿verdad? La cláusula quinta, saneamiento. Cláusula sexta, aceptación. Y eso es todo. Un testimonio muy normal, adhiriendo solo los 50 centavos por razón de registro. Y entonces, pues esta parte es sumamente práctica. Así que esta era la parte que quería compartirle, que usted tuviera en claro. No se puede compraventa entre cónyuges. Donación sí se puede, paga IVA y tiene las implicaciones que conlleva. Y existe también la opción de la liquidación parcial del patrimonio conyugal y adjudicación en pago, siempre que tengan régimen de comunidad. Y si usted tiene la duda, mire, licenciado, ¿y qué pasa si tienen régimen de separación absoluta? Pues no pudiera hacerse la tercera y a fuerza tendría que hacerse una donación como tal. Obviamente se podrían permutas y otro tipo de cuestiones, pero en principal estas son las que más concurren dentro de mi experiencia profesional en la oficina, y espero que esta sesión de entrenamiento le haya sido muy útil. Le quiero compartir que vamos a dejar a veces nosotros tenemos un taller en ética que brindamos sobre la redacción de todos estos tipos de contrato. Por si está interesado, puede buscar en ética o dejarnos un comentario donde ya tenemos grabado talleres con toda esta información: compraventas, donaciones, estas adjudicaciones, liquidaciones por motivos de liquidación judicial y una serie de más datos. Por si está interesado, puede dejarme un comentario y con mucho gusto nosotros le contactamos para hacerlo. Esto está ya grabado, así que usted estudia 24/7 y va a tener acceso a todas las minutas que pudiera ser del caso. Y entonces, si le interesa esta parte, nos puede escribir. Pero también, cuando dimos ese taller en vivo, oportunamente habían muchas dudas al respecto de lo que estoy hablando. Y entonces le quiero pedir que en los comentarios o en la caja que le dejemos en el Spotify pueda plantearme no solo si quiere información, sino también si tiene dudas. Y en mi siguiente capítulo voy a tomarme unos breves segundos para responder esas dudas que usted pudiera tener, porque a mí me honra que estemos entrenando juntos y es parte del objetivo de estar compartiendo como tal. Así que espero que haya sido de utilidad esta información y cualquier ánimo que nos quiere dar. Somos todo un equipo, usted no lo puede ver aquí, pero somos todo un equipo que estamos detrás de esto, detrás de las grabaciones y todo. Y créanme que sus palmaditas en la espalda nos animan mucho a seguir adelante en este sueño de que sea más fácil el acceso a la información y que así podamos prestar un mejor servicio y lograr esta plenitud, no solo para nuestras familias, para nuestras casas, sino para los clientes que atendemos. Así que espero verlo en la próxima sesión de entrenamiento. Que esté muy bien y hasta la próxima.